Primera de Pedro, primer capítulo, los versículos 22 hasta 25. La primera epístola de Pedro, versículos 22 hasta 25. Dice así la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, hemos escuchado de que tú nos has dado tu palabra y siempre habrá tu palabra hasta el fin del mundo, Señor, y que tú nos has dado esa revelación tuya que nos presenta el mensaje de cómo podemos ser salvos. La Biblia nos muestra de tapa a tapa que es el hombre, un pecador que ha caído en el paraíso y peca, es un estado pecaminoso desde su naturaleza. Pero qué cosa más increíble, hemos escuchado también en los mensajes que hay salvación. Tú has venido, Señor Jesús, para los pecadores, no para los justos, sino para pecadores. Que tú utilices también en Bolivia, en gran medida, tu palabra para salvar a muchos. Que muchos se conviertan a ti, Señor, por las verdades de la Biblia. Bendícenos esta tarde, danos claridad de mente y para que podamos explicar algo sobre la gran bendición de tener una Biblia en nuestro idioma, donde hay tantos idiomas que no tienen tu palabra. Señor, bendícenos y que todo sea para tu gloria, tu honor. Amén. Muy bien, hermanos, esta tarde voy a hablar sobre sociedades bíblicas trinitarias porque muchos han escuchado sobre sociedades bíblicas. Es un término genérico que se habla sobre los que publican bíblicas, sociedades bíblicas, y hay varias sociedades bíblicas. Pero quisiera decirle que a pesar de que hay varias sociedades bíblicas, hay muchos idiomas en los cuales no hay una Biblia todavía. ¿Alguien tiene una idea de cuántos idiomas reconocidos, o idiomas oficiales que hay en el mundo? Más o menos, una aproximación, adivinen si quiere. ¿Cuántos idiomas piensan que hay en el mundo actual? ¿Alguien levanta la mano? Sí. 6.300, está muy cerca. Creo que son 6.200 de algo. O sea, ya creo que el hermano tiene el dato más actual, porque en mi último diapositivo yo tenía 6.290, así que ya debe ser 6.300. Pero esos son idiomas reconocidos. No quiere decir que sean idiomas. Algunos son como 10.000 personas que hablan ese idioma. En la India, solamente en el país de la India, hay más de 1,000 idiomas. En la India, en un solo país. Quiere decir que hay un pueblo, hay un río que separa el pueblo. Al otro lado del río hablan un idioma completamente diferente, con otro abecedario y todo. O sea, ya no es un dialecto, sino un idioma completamente diferente. Por eso hay muchos misioneros trabajando en la traducción bíblica en la India. Pero de esos 6.300 idiomas, aproximadamente 2.500 tienen una porción de la Biblia traducida. Es decir, que quizás tienen el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, una parte de la Biblia. Hay más de 3.000 idiomas que no tienen la Biblia todavía en su idioma. Y son almas. Son almas que también necesitan escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Es que hemos escuchado el poder del Evangelio para salvar a los pecadores. Y en eso nosotros nos ocupamos en las sociedades bíblicas en todo el mundo. ¿Por qué llevamos el nombre de sociedades bíblicas trinitarias? Eso vamos a hablar sobre esa historia esta tarde en la presentación.
¿Cuándo comenzó el movimiento de las sociedades bíblicas? Bueno, ustedes saben que en el siglo XVII, XVIII, XIX, había algo en Europa que se llama la Sagrada, o sea, Santa Inquisición. Eso fue de la Iglesia Católica cuando fue prohibido, más que todo en España e Italia, esos países, fue prohibido traducir la Biblia a un idioma vulgar. Vulgar quiere decir del pueblo. O sea, ya todo el mundo tenía que escuchar la palabra de Dios. ¿En cuál idioma? Latín. En latín. El cura, el sacerdote, leía, la Biblia estaba encadenada al púlpito para que nadie lo llevara a su casa, y lo leían en latín. Pocos, hasta nadie lo entendió. El mismo sacerdote a veces no sabía lo que leía. Bueno, la mayoría sabían, pero eso fue la idea de que, porque ellos creen en la filosofía que hemos hablado ayer, la filosofía eclesiástica, que dice que la iglesia, no se preocupen, la iglesia va a decir lo que dice la Biblia, lo que quiere decir Dios a ti. O sea, ya la iglesia dice, nosotros nos encargamos. Es por eso que en la época de Reforma, recién el primero en traducir la Biblia en un idioma de Génesis hasta Apocalipsis fue Martín Lutero, que lo hizo en ¿cuál idioma? En alemán. Eso fue en 1534. Había habido porciones de la Biblia traducida al español, incluso por un Juan Valdés y otras personas, pero la primera Biblia traducida de hebreo y de griego a un idioma, o sea, la Biblia totalmente fue en Martín Lutero, que o sea, no es por casualidad, es providencia. Él fue el que inició, por la gracia de Dios, lo que se llama la Reforma Protestante. De ahí, muy rápido, se comenzó a traducir la palabra de Dios en otros idiomas. En español, eso pasó mucho más tarde, pero en 1519, pero en España mismo fue prohibida. Reina Valera, vamos a ver su historia y su trayectoria que tenían que hacer. Pero cuando comenzó las sociedades bíblicas que comenzaron a enviar Biblias por todo el mundo, eso fue más tarde. Eso fue en más o menos los comienzos del siglo XIX, quiere decir como 1800. De ahí adelante se comenzó, y mucho se tiene que ver con una señorita, hermana, que se llamaba Mary Jones. ¿Alguien ha escuchado de Mary Jones? Mary Jones fue una hermana de Gales. Ella fue, el país es Gales, creo que se dice Gales, ¿no? Es Gales, y ella habla en Gales. Es una isla al noroeste de Inglaterra. Ella trabajaba como empleada doméstica en la casa de un pastor, un doctor Charles Thomas. Y ella veía que cada vez él leía la Biblia con su familia, adoración familiar, y el Señor obró en su corazón, se convirtió, pero ella anhelaba mucho tener una Biblia para sí misma. Entonces ella guardó todos sus ahorros de trabajar ahí, y porque ella se trasladó a otro lugar, y cuando tenía el dinero que ella pensaba que fue suficiente para comprar una Biblia, caminó a la casa de ese mismo pastor, el pastor Charles Thomas, y le dijo, ya tengo dinero para comprar una Biblia, ¿dónde puedo conseguir una Biblia para mí? Y fue caminando 25 kilómetros, es lejos, de a pie, porque allá en ese tiempo no tenían auto. Eso fue en 1801, Mary Jones. Y el pastor Charles Thomas, el reverendo Charles Thomas, se conmovió tanto de ver la pasión, o sea, el deseo de leer su propia Biblia. Él fue y llamó un conjunto de personas para decirles que era necesario imprimir las Biblias en los idiomas vulgares, o sea, comunes, que la gente también tuviera la Biblia para sus casas. Eso fue... O sea, la historia de esa hermana es muy famosa porque eso demostró la necesidad de cada uno tengamos una Biblia. Yo creo que a veces nosotros, ustedes y yo, nos damos por sentado nuestro privilegio de tener una Biblia en nuestro idioma. En mi casa, no puedo contar las Biblias, todos mis hijos, tengo 4 hijos, cada uno tiene 2, 3 Biblias, tenemos varios de la familia, o sea, son 10 Biblias por lo menos en la casa. Pero hay países donde no tienen ninguna sola palabra de la palabra de Dios en su idioma. No somos mejores que ellos. O sea, ellos merecen. Y ese es el trabajo de las sociedades bíblicas. Eso es lo que comenzó el movimiento de las sociedades bíblicas. Thomas Charles y la historia de Mary Jones. Eso fue en el año 1800. O sea, el pastor Charles Thomas, él fue y reunió
the Religious Tract Society en 1802 y nació lo que se llama British and Foreign Bible Society, que en español es Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que existe hasta la fecha. Tiene su oficina en Londres y eso comenzó en marzo de 1804. Fue la primera sociedad bíblica en el mundo. ¿Cuál fue su tarea? Ellos comenzaron a imprimir Biblias en varios idiomas, en español, en italiano, en francés, holandés, y enviaban a todas partes en chino, porque había varios misioneros que trabajaban en algunos idiomas de la India. Y enviaban eso, había iglesias que aportaban con sus ofrendas porque reconocían que si yo tengo mi Biblia aquí en mi casa y en mi iglesia, también los hermanos de los otros países tienen derecho y la necesidad más que todo de tener la Biblia en su idioma. Eso fue en 1804 y las sociedades bíblicas británicas y extranjeras es lo que es la madre, digamos, de Sociedades Bíblicas Unidas. O sea, lo que hoy es Sociedades Bíblicas Unidas es lo que comenzó, eso fue la primera sociedad bíblica, lo que hoy en día se conoce como Sociedades Bíblicas Unidas. Y eso fue, pero hubo algunos problemas en esa sociedad desde el comienzo, porque trataron siempre en una sociedad bíblica no es de una sola iglesia. Quiero decir que en la sociedad bíblica trinitaria, en la directiva en Londres, hay 19 directores, son de 19 denominaciones. Sí, la mayoría son de tendencia reformada, pero de todos modos hay de diferentes iglesias, porque la iglesia, la Biblia no pertenece a una cierta iglesia, más bien la Biblia pertenece a la iglesia universal, la iglesia de Dios. O sea, todos nosotros creemos que somos la ayuda idónea a la iglesia. Ustedes saben que en la Biblia habla sobre la esposa, la ayuda idónea al esposo. Las sociedades bíblicas no somos una iglesia, no representamos una iglesia. Muchas veces dicen, ¿pero qué iglesia representan? Ninguna, más bien todas las evangélicas. O sea, pero somos, o sea, la iglesia de la sociedad bíblica es de creencia reformada. Los directores casi todos son de una tendencia reformada o presbiteriana o bautista. De esas tres iglesias más que todo. Pero hubieron problemas porque en esa primera directiva en Londres, en el año 1804, hubieron algunos que no querían que se orara en el nombre de Jesús. Dijeron, no, Jesús no forma parte de la divinidad. Fueron unitarios. Hay personas que se denominan unitarios y dijeron, no se debe orar en el nombre del Señor, o del Señor Jesús. Otros decían, debemos mantener los libros apócrifos en cada Biblia que imprimimos. Y los libros apócrifos, sabemos, no son parte del canon de la Escritura. No son parte de las 66 libros de la Biblia. O sea, ya eso se sabe que se nota donde hay un dicho que dice, donde Dios hace su iglesia, Satanás hace su capilla. Pronto nació algo muy bueno y muy pronto había problemas porque había algunos que dijeron, no podemos, o sea, se discutieron entre sí y sobre los principios de la propia sociedad bíblica. Entonces se formó un comité en 1831 donde 7 miembros salieron de ahí, formaron una sociedad bíblica y porque se nombra trinitaria, obvio, ya por ende, porque era para responder a los que no creían en la divinidad. No digo que las sociedades bíblicas unidas de hoy son unitarios, en absoluto, no. Yo oro por ellos, por su trabajo de ellos, porque de esa Biblia que tengo es de ellos, gracias a ellos, porque es la Biblia Reina Valera 60. Pero digo que en aquel entonces había había personas unitarios que no querían que se usara el nombre de Jesús, y había personas de tendencia católica que querían incluir los libros apócrifos. La primera Biblia en español que se imprimió sin los libros apócrifos fue en 1862. Entonces se formó una nueva sociedad bíblica porque eso fue sobre la controversia sobre el unitarismo, y tenían su primera reunión el 4 de mayo de 1831, el 7 de diciembre de 1831. El primer presidente fue
un pastor se llama, creo que Charles Daniels. Charles Spurgeon, ustedes todos han escuchado de Charles Spurgeon, era miembro de la directiva de nuestra sociedad en su época, porque es 1831. Más tarde, el mismo Charles Spurgeon algunos pastores muy conocidos fueron William Wilberforce, son nombres conocidos que fueron miembros también de la directiva de la Sociedad Bíblica Trinitaria. La Constitución se formó el 7 de diciembre de 1831. Somos una organización mucho más pequeña que la Sociedad Bíblica Unidas, pero nos distinguimos en solamente usamos lo que se llama el texto recibido, el texto receptus, textos receptus en latín. Y eso es la gran distinción. Todo lo que estudian griego hoy en día en los seminarios, casi todos estudian usando el texto Nestle Aland. Pero ya está en su 29ª edición, o sea, ya cada 3-4 años imprimen otro, y dicen ya el otro no vale, lo cambian cada rato. En cambio, el texto que usamos nosotros es el mismo texto que usaban los reformadores. Es una familia de textos de Beza, de Erasmo, de aquel tiempo, de los hermanos El Servir. Eso es el texto recibido que se usaba desde el principio de la iglesia hasta el siglo XIX, 1881, cuando salió el texto que se llama el texto crítico, que son esos dos textos que mencioné ayer. Pero la Sociedad Bíblica Trinitaria usa únicamente el texto recibido para toda y cada una de sus traducciones de la Biblia. Tenemos Biblias o porciones de Biblias en más de 50 idiomas. No tenemos Biblias completas en todos esos idiomas, pero siempre estamos trabajando en otros proyectos. Actualmente hay 45 proyectos que están en proceso de idiomas que no tienen la Biblia. En 2014 se inició la Biblia, se lanzó la Biblia en Ndebele. Es un idioma que se habla en Zimbabue. Zimbabue es un país al sur de África. Hay más de 10 millones de personas que hablan ese idioma. No tenía ninguna Biblia nunca en su idioma. Hemos traducido, eso fue un proceso de 20 años. O sea, es un trabajo muy minucioso, muy dificultoso, pero es algo que es muy necesario que se, palabra por palabra, y que haya personas del idioma, por ejemplo, de Ndebele, que sepan el hebreo griego. Es lo necesario. O sea, no traducimos de inglés al Ndebele o inglés a Aymara. Hablando de Aymara, si Dios quiere, mañana voy a estar en La Paz, porque en 2009 nos presentaron un grupo de hermanos en La Paz, un anteproyecto para traducir la Biblia de texto recibido en Aymara. Bueno, allá dicen Aymara. ¿Cuál es lo correcto? ¿Aymara o Aymara? Sí. Bueno, Aymara. Bueno, gracias, porque algunos dicen Aymara, otros dicen Aymara. Pero ustedes saben a cuál idioma me refiero. Ellos tienen una Biblia. Hay una Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas, pero es traducido de la NBI de inglés. O sea, yo no desprecio ese trabajo. Yo siempre digo, cualquier Biblia es mejor que ninguna Biblia. El Señor puede usar y ha usado esa Biblia. Pero nosotros creemos que también los que hablan Aymara merecen una Biblia que sea fiel a los textos que la Biblia que el Señor nos ha dejado. O sea, ya nos dieron ese anteproyecto en 2009. Hay unos hermanos que saben el Aymara, bueno, es un idioma nativo y también saben el hebreo griego. Tengo una reunión mañana por la tarde con un hermano de una iglesia reformada, otro hermano de una iglesia luterana en La Paz, si Dios quiere, para hablar sobre el comienzo de un proyecto. O sea, para que vean que nosotros no solamente vendemos Biblias en idiomas que existen, que ya tienen Biblias, sino también estamos buscando trabajos, o sea, idiomas que necesitan una Biblia fiel también. Durante el almuerzo me dijeron que posiblemente en quechua hay una necesidad de tener, porque el quechua está traducido, me han dicho, del español, o sea, de la NBI en español. Eso no sé a ciencias ciertas, pero vamos a averiguar si se merece, si se ve que es conveniente. Podemos también ayudar con una traducción de la Biblia en quechua. Pero siempre es parte de mi trabajo buscar idiomas en Venezuela.
Hay un grupo que no me acuerdo cómo se llama su grupo, pero es la parte amazona de Venezuela. Estamos averiguando sobre un proyecto de un grupo de más de 10 millones de personas en Brasil y Venezuela que hablan ese idioma, no tienen la Biblia en su idioma. Eso sería la idea de traducir la Biblia a su idioma. O sea, aquí solamente tengo una lista de algunas cosas tenemos, dice trabajo de la SBT en la península ibérica, o sea, España, Portugal, la versión portuguesa de Almeida tenemos, la versión vasca del Nuevo Testamento de Lizárraga, la versión castellana de Reina Valera. Hemos impreso y enviado a España desde 1845 Biblias a España. O sea, es una organización bastante antigua, somos de 1831 y nuestra sede central está en Londres. Aquí tenemos una foto de la sede central actual. Actualmente estamos construyendo un nuevo edificio, porque eso fue muy grande. Hoy en día, como algunos de ustedes saben, de imprentas, no es necesario imprimir miles de Biblias a la vez y guardarlos, sino se hace a demanda. Cuando hay demanda, se imprime. O sea, no, este edificio es enorme, es una cuadra, es una manzana entera de Londres, es enorme, enorme. O sea, ya no es muy caro. O sea, hemos vendido ese edificio, podemos construir 20 edificios por el precio que hemos conseguido por ese edificio, porque está al lado del campamento de donde juegan el campeonato de tenis de Wimbledon. No sé, ¿ya se han escuchado de Wimbledon tenis? O sea, está al lado. O sea, es un bienes raíces muy buscado, nos compraron, lo pusimos en el mercado, el mismo día había 38 personas que ofrecieron millones y millones de dólares. O sea, estamos construyendo por eso esa foto va a estar, ya no es actual, porque estamos construyendo un nuevo edificio actualmente en Londres. En Londres tenemos aproximadamente 50 personas trabajando a tiempo completo, otros 100 personas trabajando a tiempo parcial, y tenemos cientos de traductores en todo el mundo que están traduciendo en el lugar. Pero en el proyecto en español que estamos haciendo, hay 5 en el equipo principal y hay unos 40 personas que nos colaboran de todos los países en Latinoamérica, también de Bolivia. Nos envían algunos aportes sobre el trabajo. Estas son algunas fotos de las instalaciones. Aquí arriba tenemos, es la biblioteca de Londres, donde tiene algunos de los manuscritos originales de Beza, de Erasmo, los textos griegos de texto recibido, que usaban todos los reformadores. Repito lo que dije ayer, no había ninguna Biblia en ningún idioma que usaba el texto crítico, porque no existía hasta 1881. Si uno dice, ya tenemos mejores manuscritos, eso quiere decir que Dios quitó una parte de la Biblia hasta 1881, cuando recién Él dio la Biblia completa. No, nosotros creemos que el texto recibido, que todavía tenemos impreso, está a la mesa aquí, es lo que el Señor nos dio en el griego, o sea, en el griego mismo. Aquí tenemos el edificio en Brasil, es aquí en medio, me estoy apuntando, pero no. Sí, perdón. Este edificio está en Sao Paulo, Brasil. Es la sucursal más grande de Social Bíblica Trinitaria. Cada año imprimimos más de 8 millones de Biblias en portugués, solo para Brasil. Porque nosotros también colaboramos con los Gediones que distribuyen Biblias. Y ellos usan nuestra Biblia, la Biblia Almeida Fiel, Almeida Corregida Fiel. Estamos en varios lugares del mundo. Estamos en Canadá, en Estados Unidos, en Bolivia, ojalá pronto en Colombia. Tenemos un representante en Costa Rica ya, en España, en Inglaterra y también Nueva Zelanda y Australia. Se espera también pronto en Nigeria, porque hay mucha demanda de Biblia en Nigeria. En Nigeria hablan el inglés como su idioma común. Hay varios trabajos en proceso. Tenemos la revisión de Almeida, que se recién terminó hace unos 2 años, que fue una revisión para ponerlo un poco más fiel a los textos originales. También la revisión de la versión en francés. También estamos revisando el Nuevo Testamento en hebreo para los que trabajan de misioneros en Israel. Eso también es siempre para hacerlo más fiel al texto original. Estamos trabajando en una traducción al Farsi, que se habla en Irán se habla el Farsi. También estamos trabajando en el Mongol. Mongolia queda entre China y Rusia.
sea, Rusia está por encima, China está por debajo. Por años, por siglos, los mongoles, los de Mongol, no tenían su propia Biblia, porque estaban bajo el poder de China o de Rusia. O sea, hablaban o chino o ruso. Recién en 1985, en la providencia del Señor, obtuvieron su independencia y actualmente estamos por terminar el Nuevo Testamento en idioma mongol. Creo que en noviembre se va a terminar eso. O sea, tenemos traductores en todas partes del mundo que están trabajando en los proyectos para nuevas Biblias. Quisiera darle una breve reseña histórica sobre la Biblia Reina Valera. Ustedes han escuchado de Casio de Reina. Él vivió en el mismo tiempo de Martín Lutero. Nace en 1520 en España. Estudia griega, hebreo, latín, teología. Se convierte al Señor y luego él comenzó se identifica con la Reforma, lee los escritos de Lutero y otros reformadores. Luego huye de Sevilla con sus padres porque una vez que comenzó a traducir la Biblia, fue perseguida por los de la Inquisición. ¿Saben qué es la Inquisición, no? La Iglesia Católica decía que fue prohibida, había que obedecer al Papa y lo que él decía y sus obispos, y si no, a la hoguera, o te mataron de otra forma. O sea, una vez que se enteraron que Reina estaba traduciendo la Biblia, lo persiguieron a todas partes. Él se huyó de España vestido, según cuenta la historia, vestido como mujer y tenía los manuscritos de griego por debajo de su vestido, o sea, para poder escapar en una barca, en una lancha. Pero perdió el escrito de Hebreos, del libro de Hebreos. Entonces ya él dice en la Biblia del oso, él dice, he tenido que buscar mucho en el trabajo de Jerónimo en la Vulgata porque había perdido el manuscrito del libro de Hebreos. Pero gracias a Dios, Valera vino después, vamos a escuchar de Valera, él vino después y hizo una revisión completa que acabó con la Biblia. Eso hizo que fuera completa y acabara la Biblia en español, en castellano. Pero para que tengan una idea de lo difícil de lo que tienen sus traductores bíblicos, a veces estoy en mi oficina en Grand Rapids, Michigan, tengo aire acondicionado, tengo cualquier recurso que me necesito, tengo programas bíblicos, logos, BibleWorks, ustedes algunos sabrán de esos, eSword, tengo cualquier cantidad de libros, Biblias en otros idiomas, y no tengo ninguna persona buscando mi vida o tratando de, acusarme de algo. En cambio, Reina, su trayectoria fue bastante difícil. Él tenía que trabajar en Londres, después de Sevilla, él fue a Londres, luego a Amberes, Frankfurt, Basilea. Londres está en Inglaterra, Amberes está en la Bélgica, Frankfurt en Alemania, Basilea en lo que ahora es Suiza. O sea, él fue, al final de todo eso, él publicó 2.600 ejemplares de la Biblia del oso en Basilea. La primera Biblia completa en español traducido de hebreo a griego. Pero él tenía, esta es una copia de una carta donde el fray, hay un inquisidor, el general, dice que le buscan al fray Casiodoro donde quiera esté para que lo busquen y lo encuentren, para matarlo, porque eso fue prohibido, traducir la Biblia a un idioma vulgar. Vulgar, recuerda que la palabra vulgar no es algo malo, quiere decir la palabra, el idioma del pueblo. El idioma vulgar de Bolivia es el español, el castellano. El idioma vulgar de Estados Unidos es el inglés. Vulgar, yo sé que tiene otro sentido, pero quiero que sepan que quiere decir idioma natural, el idioma común del pueblo, coloquial. Aquí tenemos Google Maps. Obvio que no existía Google Maps en tiempo de Reina. O sea, él no nos dejó eso como un legado, pero mi colega Alejandro Riff me ha ayudado con eso para mostrar la ruta que tuvo que tomar Reina. Mire, comenzó aquí abajo. Perdón. Ya. Lo siento. Eso es casi Cipriano de Valera. Okay. Comenzó en España, luego fue a Londres, aquí en Londres, luego a Amberes, luego a Frankfurt y terminó en Basilea, aquí, cerca de Suiza.
son muchos kilómetros. O sea, estamos hablando sobre muchos kilómetros. Y ustedes saben, el medio de transporte en aquel tiempo no fue el tren, ni el bus, ni el avión, ni el carro. O sea, fue una carroza, un carruaje o a pie a veces, por caballo. Y eso nos demuestra las luchas. Pero no solamente fue eso. Las calumnias que se levantaron contra ellos fue increíbles. Alguien dirá, muchas veces me dicen, pero ¿por qué dejó de trabajar en Londres? Porque la iglesia hispana que estaba en Londres había infiltradores. ¿Se dice infiltradores en español? Personas que infiltraron de la Inquisición y le acusaron de ser se dice pedófilo. Pastor Sergio, ¿cómo se dice? Pedófilo, una persona. Pedófilo, lo acusaron de ser pedófilo. Y claro, siempre cuando la iglesia católica no puede pensar en otra cosa, la acusan a una persona de eso. Pero no creo que son muchos de echar la culpa sobre. Pero la acusaron al reino de eso está documentado en la historia. Entonces la misma iglesia donde él predicaba en Londres lo expulsó y él tenía que huir a Amberes. Imagínense, no solamente el huir, sino esas calumnias. Él tenía una vida muy triste, pero él seguía fiel. Por eso yo digo, hermanos, no demos por sentado el hecho de que tenemos unas Biblias en nuestras casas. Cada uno de ustedes yo creo que tiene por lo menos una Biblia, si no dos. Piensen en su hermano, en el vecino que no tiene Biblia. Piensen en los de otro país que no tienen ninguna Biblia. Si el Señor obra en nuestro corazón, la primera cosa que nace es el amor a Él primero y el amor al prójimo. Y vamos a querer dar la Biblia a nuestro prójimo. ¿Cuántos de nosotros no compartimos una Biblia con nuestro prójimo, aunque sea prestada? Pero es solamente para mí, hermanos, es nuestro deber compartir la Biblia, que es la fuente de la salvación, porque es el único libro que nos revela la salvación que hay en Cristo Jesús. La Biblia es única, es Dios mismo, dice, Dios se hizo verbo, se hizo carne, se hizo verbo para que podamos conocer a Él como Salvador. Pero mire, como traductores como estos tenían que huir. Eso fue algo difícil para ellos. Luego, el mismo Cipriano de Valera reconoció que su trabajo no era completo. Él decía en su prefacio, espero que algún día alguien que tenga las capacidades pueda revisar la Biblia y hacer que sea completamente fiel a los textos griegos. Y eso fue lo que hizo el hermano, Cipriano de Valera, que él tenía una historia muy similar a lo de Reina. Él nace unos 12 años después de Reina, nace en Sevilla igual, estudió en el mismo monasterio en Sevilla, en San Isidoro del Campo, el mismo de Reina. Se convierte a Cristo y él también se identifica con la Reforma, lee los escritos de Lutero y otros reformadores. Cipriano de Valera es muy conocido no solo por la Biblia que revisó, sino por un libro que él tradujo. Se llama Las instituciones de la religión cristiana. ¿Por quién? ¿Quién escribió eso? Juan Calvino. Si usted mira adelante, dice traducido por Cipriano de Valera. Yo sé que hay otras traducciones más modernas, pero la mejor traducción es el que ha hecho Cipriano de Valera, porque él era gran amigo de Juan Calvino. Y no es por casualidad que él imprimió la Biblia desde la misma Ginebra, donde estaba Calvino. Otra vez, él también tenía calumnias que se levantaron contra él. Dijeron que era este y aquel, pero seguía fiel. Y recuerda que eso fue algo que pusieron sus vidas en riesgo. ¿Cuántos de nosotros salimos a la calle y estamos con miedo de una mala mirada? O sea, decimos, ay, no puedo predicar en el bus o algo así porque me van a mirar feo, me van a hablar feo. Esos hermanos estaban con el riesgo de la muerte y seguían con su trabajo. A veces yo pienso que no tenemos ni la centésima parte de la fe que tenían esos. Y no es culpa del Señor. El Señor es el mismo. Por eso los discípulos dijeron, aumenten nuestra fe.
aumente nuestra fe para que podamos también mostrar ese amor y compartir la palabra con nuestro prójimo, hermanos. Si cumplamos lo que dice la Biblia, siempre debemos llevar la Biblia a todas partes, incluso a tu prójimo. Invítelo a la iglesia, que vaya contigo. El Señor puede obrar, y muchas veces ha pasado. Yo hace 2 meses conocí un hermano de Irak. Era musulmán. Él trabajaba con un cristiano que asiste a la iglesia nuestra. Por 2 años ellos manejaban juntos al trabajo porque trabajaban en la misma empresa. El hermano de nuestra iglesia poco a poco le iba hablando poco a poco sobre el evangelio. Y ahora él está en un seminario estudiando, está en su 4º año, porque eso fue, lo conocí hace 2 meses, pero eso pasó unos 5 años atrás. Él fue a una iglesia y el Señor en el mismo primer culto lo salvó de Islam. O sea, ya no hay nada imposible para el Señor. Yo pienso, ¿cómo será para ese hermano que lo invitó a su iglesia? No es para su gloria, pero él debe decir, imagínese si yo nunca hubiera dicho nada a él. Pero todo está en la mano del Señor. No hay ninguna persona que sea inalcanzable para el Señor. Invita a sus hermanos, a sus vecinos, a la iglesia, hermanos. Invítenles, porque ellos tienen almas igual que nosotros. Necesitan la misma salvación que tenemos nosotros. Que seamos más, que los amen, que los amemos, porque es nuestro deber cristiano. Esos hermanos, Reina y Valera, fueron muy fieles. Y Valera terminó la revisión de la Biblia en 1602. Aquí tenemos Ruth, que es un poco menos de Reina, pero igual se ve que él tiene que viajar bastante para terminar su trabajo. Y eso es nada fácil, porque él tiene que andar o a pie, o de caballo, o en modo de transporte no fáciles. Imagínense el invierno en Alemania, o en Francia, o en Holanda. Eso es muy frío. No tenía las comodidades que tenemos nosotros mismos. Y él terminó su trabajo. Es interesante notar que le tardó a Reina 11 años para terminar su traducción. Le tardó a Valera 20 años para terminar su revisión. O sea, la revisión tardó más que la misma traducción. Y eso me lleva a lo que vamos a hablar sobre lo que estamos haciendo nosotros en la revisión de la Reina Valera 1909. O sea, la Biblia del Cántaro yo tengo, creo que algunos de ustedes tendrán una copia o han visto una biblioteca cristiana, copias de ese libro. No hay originales, bueno, algunos en Londres o en España, pero muy pocos quedan. Se publica en Ámsterdam, en Países Bajos, la Biblia del Cántaro, que fue la revisión, es la reina de las Biblias en español. Y repito que no es para ofender a nadie, pero en la Biblia del Cántaro, siguiendo el griego, decía el poder del Evangelio de Cristo. Dice de Curios ahí mismo en el griego. O sea, ya recién en la Biblia Reina Valera en 1960 quitaron la frase de Cristo porque no está en el texto Nestle Aland, del texto crítico. Pero yo creo que eso es difícil justificar, quitar una frase de Cristo porque el Evangelio es de Cristo. Bueno, pero estoy bien de acuerdo con el título, no me entiendan mal. Pero la Biblia, si ustedes tienen una copia de eso, hasta la Biblia Reina 1909 tenía no me avergüenzo del poder del Evangelio de Jesucristo. Es solamente para mostrarles el valor que dan los mismos españoles a los traductores. Por ejemplo, en Inglaterra hay todo un museo sobre los traductores de la Biblia en inglés. En Holanda también hay un museo sobre los traductores. En España, aquí en la Universidad de Oviedo, tiene una estatua de Fernando Valdés, que fue el inquisidor general. O sea, lo veneran, lo tienen como una estatua. ¿Qué tienen para Reina y Valera, que fueron grandes hombres de Dios, para que vean cómo España todavía es un país bastante cerrado al Evangelio y bastante católico? Hay 2 calles, hay una calle que se llama Calle Cipriano Valera, otra calle Castillo de Reina, en un barrio muy alejado de Madrid.
Hay una iglesia cerca, pero no tiene. Mi colega preguntó a la iglesia si ellos sabían algo sobre el nombre. No, pero eso es lo que existe en España. Es el recordatorio de Reina Valera. 2 calles que tienen su nombre. Bueno, creo que eso no es mucho porque han puesto una estatua para él que los buscó para matarlos. Es algo llamativo para mí. Quizás solo para mí por ser traductor bíblico, pero es que no hay más que eso en España mismo. Nosotros esperamos lanzar nuestro Nuevo Testamento en Madrid. Al año que viene vamos a ver cómo se recibe. Vamos a ver algunas traducciones de la época de la Reforma. O sea, hemos hablado sobre el alemán, que fue el primero del hebreo y griego a un idioma común, un idioma vulgar, fue hecho por Martín Lutero. Y para ver la sabiduría que el Señor, parece eso fue la época de renacimiento, porque se ve, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento en 16 semanas. 16 semanas de Mateo 1 a Apocalipsis 22. Imagínense, es algo incomprensible, no podemos comprenderlo, incomprensible para nosotros que traducimos, revisamos el trabajo de Reina y Valera y nos tardó casi 8 años para el Nuevo Testamento. Y Martín Lutero lo tradujo del hebreo de griego al Nuevo Testamento en 16 semanas. En otros 2 años él terminó toda la Biblia y eso terminó en 1334. El francés Olivetan le siguió, luego la española en 1602 de Cipriano de Valera, la inglesa, la 1637, la holandesa, la italiana en 1649 y la 1694 la portuguesa. O sea, eso fue la época de la Reforma. Todos esos traductores eran reformadores. Hay libros escritos por ellos y ellos usaban una misma familia de textos, el texto receptos, el texto recibido. Tenemos artículos sobre ese tema en nuestra mesa aquí. La hermana Mariela, si quiere, después puede indicarles. Algunas revisiones de la Biblia, bueno, vamos a resaltar por motivos de tiempo este diapositiva porque como hemos comenzado un poco tarde no quisiera atrasar todos. Aquí tenemos el equipo de la revisión que trabajamos actualmente. Estamos tomando como la base la Biblia Reina Valera 1602 y los textos que lo subyace. O sea, ya es el griego hebreo. Puede ser, pero no el texto que salió en 1881. El texto de Nestle Aland, o sea, el texto de Westcott y Hort, que subyace lo de Nestle Aland, salió en 1881. Imposible que hubieran tenido ese texto Reina y Valera. Usamos los textos que ellos habrán podido tener en su momento. El texto sería de Erasmo, de Teodoro de Beza para Cipriano de Valera. También el texto de los hermanos Estéfanos, pero el hermano Robert Stein, que es Estéfanos. Son varios, es una familia que coinciden casi 100% en sí, son de texto bizantino, de la época bizantina. Ahora recién estamos, porque después del almuerzo cuando venimos nos preguntaron si funcionamos desde 1831, ¿por qué recién estamos entrando a Latinoamérica? Es una buena pregunta, porque hemos estado en Londres, en Estados Unidos por siglos, o sea, casi 200 años. Es porque no había personal que hablaba el español, es simplemente la respuesta. Me emplearon en 2007 y dijeron, hay una gran necesidad en Latinoamérica, porque no se olviden que hace unos 20 y 30 años atrás, este continente estaba bastante católico, o sea, ya sigue siéndolo, pero cuando yo me vine a Bolivia en 1991, trabajé en un colegio público, un colegio fiscal, así se llamaba en aquel tiempo, no sé si doctor dicen colegios fiscales, y yo enseñé el inglés. Tuve que firmar en un documento por el director del colegio que yo jamás mencionaría Dios ni mi religión, o sea, para poder, o sea, porque él decía en nuestra constitución, parece que el segundo artículo decía la región del país es el catolicismo, pero ya eso, yo sé que eso está abrogado. Pero en aquel tiempo era un país bastante cerrado, por eso para mí esta conferencia no puedo poner en palabras lo que me significa para mí. Habiendo estado aquí hace
23 años, sabiendo la lucha, había aquí un hermano, allá un hermano, muy poco reducido, en las manos de un dedo, las dedos de un mano, se podía contar. Pero hoy yo veo esa conferencia y sé que hay muchos más. El Señor está obrando, gloria a Él. Y eso me conmueve mucho. Que Él sigue obrando en este país y que levanta siervos fieles que predican las verdades bíblicas de la salvación en Cristo, no en obras, sino en Cristo, la gracia del Señor, que es lo que salva. O sea, recién estamos terminando la revisión que estamos haciendo. Tenemos un sitio web que se puede hacer mañana. No voy a estar aquí mañana, pero la hermana María va a estar aquí. Vamos a estar repartiendo calendarios. Tenemos calendarios bíblicos que tienen un versículo por cada mes. También Evangelios de Juan vamos a estar repartiendo mañana. Y un libro sobre los 5 pétalos de tulipán, que también estamos distribuyendo gratuitamente. Voy a estar en La Paz, pero la hermana Mariela es mi hermana que trabaja conmigo en Santa Cruz. Ella va a estar encargada de repartir ese material. Cada asistente hemos traído 700 ejemplares de cada uno para que abastezca. Bueno, eso es un poco sobre lo que hemos hablado. Y no tengo tiempo hoy para hablar mucho. Quizás en otra conferencia voy a hablar sobre porque se piensa lanzar el Nuevo Testamento de nuestra revisión en enero. Y estamos pensando tener en cada ciudad principal de Latinoamérica, entonces sería en Bolivia, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, una conferencia única para lanzar y distribuir un ejemplar gratuito del Nuevo Testamento. Entonces, en aquel tiempo sería más oportuno de hablar sobre en qué se distingue esa versión y la Reina Valera 60. Yo uso la Reina Valera 60, la amo, porque es una Biblia que ha sido bendecida por el Señor por muchos años. O sea, no la desprecio en absoluto, pero digo que en algunos lugares, como le dije, pienso en algunos, el ladrón de la cruz. Él, cuando miró a Cristo, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. En la 60 quitan la palabra Señor, porque en el texto crítico no aparece curios. Pero para mí es importante que el ladrón de la cruz reconoció el señorío de Jesús en ese momento. No solo dijo a una persona, acuérdate de mí. Y todos dicen, pero eso se sabe, pero no hay motivo de quitarlo. Yo creo que si Reina y Valera, los textos que tenía Cristo, ahí, ¿por qué hemos quitado esa palabra? También hay una cosa, ¿quién sabe por qué hay palabras en itálicas en ciertas bíblicas? Por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1909, la Biblia de las Américas, hay itálicas. ¿Por qué hay palabras en itálicas? ¿Alguien sabe? Porque muchas veces se confunde en ese asunto. ¿Qué son itálicas? Son palabras que están un poco cursivas, se dice, o inclinadas, palabras inclinadas. ¿Por qué hay palabras que no aparecen en el mismo texto? Por ejemplo, dice, yo estoy contigo. Dios dice a Jacob en Génesis 39, yo estoy contigo. Dice yo en letra normal, estoy en una fuente diferente y contigo ya dice está en letra normal. ¿Por qué el verbo estoy está en letra cursiva? ¿Alguien sabe? Para enfatizarlo, nadie sabe. Es porque no está en hebreo. En hebreo no existe un verbo exactamente para decir, está implícito en el sujeto y el verbo, y por eso ya el verbo estoy no está en hebreo. Por eso en la Biblia Reina Valera decía yo Jehová. Solamente decir yo Jehová en ese versículo en Génesis 39. Pero yo Jehová es un poco, no se entiende bien, si se añadió yo soy, o yo estoy contigo, decía yo contigo. Ya se dice yo estoy contigo, pero honestidad y transparencia es necesario en cada traducción a decir cuáles palabras han sido añadidas para que se lea bien en el lenguaje receptor, que en esa instancia es el español. La 60, por algún motivo, quitó todas esas palabras en itálicas, ya no se sabe cuáles palabras han sido añadidas. En nuestra versión vamos a mantener las letras itálicas igual como algunas versiones todavía lo hacen hoy día. ¿Alguna pregunta? Vamos a tratar de contestar mañana. Mi hermana Mariela que está aquí, o si no, pueden escribir en nuestro sitio web porque el tiempo
apremio, yo sé, pero mañana voy a estar en La Paz sobre la traducción aymara que estamos por comenzar en ese idioma que es muy difícil. Espero que ustedes oren y, como dije antes, espero que ustedes no den por sentado que tienen su palabra, la palabra del Señor en su idioma. A veces tenemos algo y somos muy, se dice egocéntrico, egoísta. Yo lo tengo que, o sea, no lo decimos, pero no nos preocupamos. Espero que haya entre ustedes misioneros que salgan a otros países a traducir la Biblia en otros idiomas. En México hay una escuela de traducción bíblica donde están enviando a países de África, Polinesia, en las islas de muy lejos, en la Amazonía, para traducir la Biblia a idiomas que no tienen la Biblia. Cada persona necesita la Biblia para que conozca a Cristo como su Salvador. A Él sea la gloria. Muchas gracias por su atención.